Ni siquiera eres su verdadera nieta, soltó mi papá con la cara llena de rabia. Solo los parientes de sangre merecen la herencia de la familia. Me quedé helada en el estudio de la abuela Eleyanar. Las enormes estanterías de roble, repletas de libros antiguos de cuero, nos rodeaban como testigos silenciosos de su crueldad. Apenas habían pasado 3 días desde el funeral de la abuela y la familia ya se estaba peleando por su testamento. ¿De qué estás hablando?, pregunté, mi voz apenas un susurro sobre el estruendo de mi propio corazón. No te hagas la inocente, Jennifer. El pequeño secreto de tu mamá ya no es tan secreto. Mi papá caminaba de un lado a otro sobre la alfombra, hasta que se detuvo a ver el retrato de la abuela que colgaba sobre la chimenea. Eleyanar siempre estuvo obsesionado con los linajes. Cuando el abogado confirme que no tiene sangre Blackwell, no recibirás nada. Lo miré directo a los ojos, tratando de mantener mi voz firme. ¿Prometes cumplir tu palabra? ¿Que solo los parientes de sangre merecen la herencia de la abuela? Él levantó la barbilla con ese gesto altivo que me había tocado ver miles de veces en mi infancia. Voy a asegurarme de que el legado de la familia se quede con los verdaderos Blackwell, no con impostores. Mi nombre es Jennifer Blackwell. Tengo 27 años y hasta hace 5 minutos creía que Douglas Blackwell era mi padre biológico. Pero ahora, parada en la mansión georgiana de mi abuela en los suburbios de Filadelfia, me estaba dando cuenta de que todo era mentira. Lo único que quiero es justo lo que mi abuela Eleanor dejó en su testamento. Ella me había mencionado específicamente a mí, su única nieta, en nuestra última conversación sobre su testamento. Y ahora, frente a mí, estaba el hombre que siempre me había mirado con desprecio, apenas disimulándolo, el hombre cuya aprobación pasé años tratando de ganar sin éxito. Puedes ir a la lectura del testamento la próxima semana si quieres, dijo con desdén, pero no esperes nada. Ya hablé con Harrison para impugnar cualquier parte que te incluya. Harrison Mills era amigo de mi papá desde hace años y nuestro abogado de la familia. Saber que estaba involucrado en esto me puso la piel de gallina. Voy a estar ahí, respondí en voz baja. La abuela quería que estuviera ahí. Él soltó una risa burlona. Sentimientos. Eleyanar siempre tuvo un punto ciego contigo. Afortunadamente, la ley se basa en hechos, no en emociones. Cuando salió de la habitación, me dejé caer en la silla del escritorio de mi abuela y pasé los dedos por la superficie pulida de nogal. Ahí, ella había escrito cartas, revisado documentos y, más recientemente, finalizado su testamento. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá. Tenemos que hablar de tu padre esta noche, a solas. Me quedé viendo la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Si mi papá no era mi padre biológico, entonces, ¿quién lo era? ¿Cómo había estado oculto este secreto por 27 años? Más importante aún, ¿por qué estaba saliendo a la luz justo ahora, días después de la muerte de mi abuela y a nada de que se repartiera su herencia? Fuera cual fuera la verdad, había algo que empezaba a quedar claro. El padre al que pasé mi vida tratando de complacer guardaba un resentimiento mucho más profundo de lo que jamás me imaginé. Crecer como un Blackwell significaba vivir en un mundo de privilegios y expectativas altísimas. La fortuna de la familia, construida con patentes farmacéuticas e inversiones inteligentes, había mantenido a 3 generaciones en un lujo considerable. Mi papá, Douglas, era el mayor de 2 hermanos, lo que automáticamente lo convirtió en el heredero principal de la mayoría de los bienes de los Blackwell. Su hermano menor, James, siempre fue el rebelde de la familia, brillante, pero inquieto. Nunca quiso seguir la estricta visión de mi abuelo sobre el legado familiar. Se mudó a Seattle para dedicarse a la investigación médica y solo volvía de vez en cuando para eventos importantes. Mis recuerdos del tío James eran pocos, pero siempre buenos. Su risa fácil, sus regalos bien pensados y la forma en la que me hablaba como si mi opinión realmente importara. Con mi papá, en cambio, mi relación siempre había sido difícil. Douglas Blackwell medía el valor de una persona por sus logros y su estatus. Mis hermanos, Thomas y William, cumplieron con sus expectativas a la perfección. Thomas siguió sus pasos en el negocio familiar. William se convirtió en un abogado brillante. Pero yo siempre fui una decepción para él. Le falta el carácter de los Blackwell, le escuché decirle a mi mamá una vez, cuando pensó que yo no podía oírlo. Demasiado blanda, demasiado distraída. No importaba que me graduara con honores ni que tuviera una carrera prometedora en preservación histórica. Nada de lo que hacía era suficiente para él. Siempre había pensado que la decepción de mi papá hacia mí se debía al machismo o a expectativas imposibles de cumplir. Nunca imaginé que hubiera una razón más profunda detrás de su indiferencia. Mi abuela Eleanor siempre fue mi refugio.
A diferencia de mi papá, ella sí valoraba mi amor por la historia y el arte. Siempre me animaba a seguir mis pasiones en lugar de ajustarme a la tradición familiar. Cuando estaba en la universidad, la visitaba todos los domingos. Tomábamos té mientras me contaba historias de la familia y de sus propias pequeñas rebeliones contra las reglas impuestas a las mujeres de su generación. Recuerda esto, Jennifer, me decía, un pozo negro abre su propio camino. Murió a los 86 años, tranquila, pero su ausencia dejó un vacío que todavía no logro llenar. Saber que había perdido a la única persona que realmente me defendía en la familia hacía que todo se sintiera aún peor. Después de su funeral, empecé a notar pequeños cambios en mi papá. Me observaba más de lo normal cuando hablaba con otros miembros de la familia. Susurraba cosas con Harrison Mills, conversaciones que siempre terminaban en seco cuando yo entraba en la habitación. En ese momento, pensé que era solo su forma de lidiar con el duelo, pero ahora todo tenía un aire mucho más oscuro. La última vez que vi a mi abuela con vida, me tomó la mano con una fuerza sorprendente y me susurró: confía en tus instintos, Jennifer, no todo es lo que parece. En ese momento, pensé que solo era cosa de la medicina o del cansancio. Pero ahora, me preguntaba si en realidad estaba tratando de advertirme sobre la tormenta que estaba a punto de caer sobre nuestra familia. Salí del estudio de mi abuela para encontrarme con mi mamá. No podía quitarme la sensación de que estaba entrando en un drama familiar que llevaba décadas cocinándose, con raíces mucho más profundas de lo que alcanzaba a entender. Ella me estaba esperando en su café favorito, un lugar discreto en una esquina tranquila de la ciudad, donde la gente como nosotros pasaba desapercibida. Se veía diferente. Más pequeña, como si cargara un peso enorme sobre los hombros. Su aspecto, normalmente impecable, estaba un poco descuidado. Tenía el cabello algo despeinado y unas ojeras profundas, señal de muchas noches sin dormir. Nunca quise que lo descubrieras así, dijo de golpe, sin rodeos, mientras giraba nerviosamente su anillo de bodas. Tu padre Douglas no debió decírtelo de esa manera, fue cruel y egoísta. Sentí que me faltaba el aire. Entonces, ¿es verdad?, pregunté en un susurro. ¿Douglas no es mi padre biológico? Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Es complicado, Jennifer, mucho más de lo que Douglas te hizo creer. Lo que me contó en la siguiente hora cambió por completo todo lo que creía saber sobre mi familia. Ella y mi tío James habían estado enamorados antes de que conociera a Douglas. Eran jóvenes y apasionados, soñaban con un futuro juntos, pero entonces James recibió una prestigiosa beca de investigación en Seattle. Decidimos que tenía que irse, explicó. Era una oportunidad increíble. Pensamos que podríamos con la distancia, pero con el tiempo las cosas se hicieron más difíciles. Durante uno de esos momentos complicados, se acercó a Douglas, quien en secreto siempre la había querido. Un momento de vulnerabilidad la llevó a una relación breve con Douglas, una que terminó cuando se dio cuenta de que su corazón seguía perteneciendo a James. Cuando supe que estaba embarazada, estaba segura de que el bebé era de James. Todo coincidía con su última visita a casa, dijo con la voz temblorosa. Pero Douglas insistió en que el hijo era suyo. Para ese entonces, James ya estaba comprometido con otra persona y tenía una nueva vida. No quería meterse en su camino. Douglas no dudó en pedirle matrimonio, presentándolo como la solución honorable. Solo con el tiempo mi mamá se dio cuenta de que su interés nunca había sido completamente por ella. Las reglas de herencia de los Blackwell favorecían a los hombres con hijos legítimos. Necesitaba una esposa y un hijo para asegurar su posición, dijo con amargura, y yo necesitaba estabilidad para mi bebé. En ese momento, parecía la mejor opción. Los años pasaron y el secreto se mantuvo. James regresó a Filadelfia con su esposa, pero nunca tuvo hijos. Cuando su matrimonio terminó en divorcio, se entregó por completo a la investigación médica y se alejó cada vez más de los asuntos de la familia. ¿James alguna vez supo la verdad?, pregunté. Mi mamá negó con la cabeza y susurró, no podía arruinarle la vida otra vez, y conforme pasaron los años, me pareció más cruel decirle la verdad. Me sentí mareada, de repente, todos mis recuerdos de la infancia tomaban un nuevo significado. La frialdad de mi papá. La calidez de mi tío James cuando venía de visita. El cariño especial que mi abuela Eleanor siempre tuvo conmigo. ¿Por qué Douglas me dice esto justo ahora?, pregunté al final. El rostro de mi mamá se endureció. Por el testamento de tu abuela. Siempre he estado obsesionado con la fortuna de los Blackwell y ahora teme que Eleanor te haya dejado una parte importante. Necesita quitarte del camino. Pero si no soy una Blackwell de sangre, entonces... Ella me interrumpió, si lo eres.
Puede que no seas hija de Douglas, pero sigues siendo una Blackwell. Eres hija de James, lo que significa que sigues siendo nieta de sangre de Eleanor, pase lo que pase. La ironía era casi perfecta. Mi padre intentaba dejarme fuera de la herencia negando nuestro vínculo biológico, pero sin quererlo. ¿Podría haber fortalecido mi reclamo? Solo que por otra rama del árbol genealógico. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome perdida en esta nueva realidad. Mi mamá tomó mis manos con firmeza. Eso depende de lo que tú quieras, Jennifer. ¿Justicia? ¿Reconocimiento? ¿O simplemente lo que Eleanor quería dejarte? No tenía una respuesta. La traición aún era reciente, y todo lo que significaba era demasiado grande para procesarlo en una sola conversación. Pero cuando salí del café, tenía algo claro: no dejaría que Douglas Blackwell reescribiera mi historia para su propio beneficio. La pregunta era cómo probar mi verdadera ascendencia antes de la lectura del testamento, y si esa verdad me ayudaría o me perjudicaría con las complicadas reglas de herencia de los Blackwell. A la mañana siguiente, manejé hasta el departamento del tío James con el corazón latiéndome en el pecho. Ya le había llamado antes, sin darle muchos detalles. Solo le dije que había algo importante que hablar antes de la lectura del testamento. Ahora, sentada en su sala, rodeada de revistas científicas y recuerdos de sus viajes, me costaba encontrar las palabras para soltar una bomba que cambiaría su mundo, y el mío. James puso 2 tazas de té en la mesa y me miró con calma. Te ves preocupada, Jennifer. A sus 58 años, James Blackwell seguía siendo un hombre atractivo. Sus ojos oscuros eran los mismos que veía en el espejo cada mañana. ¿Douglas te está complicando las cosas con la herencia de Eleanor? Respiré hondo. Es más complicado que eso, empecé, pero luego dudé. ¿Cómo se le pregunta a un hombre si podría ser tu verdadero padre? Tomé aire y solté la pregunta antes de arrepentirme. Tío James, ¿tú y mi mamá estuvieron juntos antes de que ella se casara con Douglas? Su taza de té se quedó en el aire a medio camino de sus labios. Su expresión pasó de sorpresa a cautela. ¿Por qué preguntas eso? Te lo pregunto porque Douglas me dijo que no es mi padre biológico, y está usando eso para tratar de dejarme fuera del testamento de mi abuela. James dejó su taza en la mesa con mucho cuidado. Eso suena a que Douglas está calculando cada movimiento, incluso con crueldad. Me estudió con más atención, como si estuviera viendo algo nuevo en mí. ¿Qué te dijo tu madre? Le conté todo lo que mi mamá me había revelado sobre su pasado con él. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba, primero nostalgia, luego dolor, y finalmente, algo que parecía esperanza. Nunca lo supe, dijo al fin, su voz apenas un susurro. Catherine nunca me dijo que estaba embarazada. Para cuando me enteré de su matrimonio con Douglas, ya estaba hecho. Se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en los míos. Jennifer, ¿me estás diciendo que crees que podría ser tu padre? Tragué saliva. Según mi mamá, las fechas coinciden, pero Douglas está decidido a demostrar que no tengo sangre Blackwell para quitarme mi derecho a la herencia. James frunció el ceño. El testamento de Eleanor te menciona por nombre. Douglas no puede simplemente borrarte así como así. Él dice que puede impugnar cualquier parte del testamento hecha bajo falsos pretextos, en este caso, que mi abuela creyó que yo era su nieta biológica. James se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro. Esto es un absurdo. Aunque no fueras hija biológica de Douglas, sigues siendo la nieta de Eleanor si eres mi hija. Se detuvo de golpe y me miró directo a los ojos. Necesitamos estar seguros. Mi corazón latía con fuerza. Una prueba de ADN lo resolvería de una vez por todas. La manera tan sencilla en la que lo dijo me tranquilizó, y al mismo tiempo, me aterrorizó. ¿Estarías dispuesta a hacértela?, preguntó sin dudarlo. Asentí. Sí. James respiró hondo. Siempre he sentido una conexión contigo que no podía explicar. Se le quebró la voz. Si eres mi hija. Se interrumpió, sacudiendo la cabeza como si no quisiera adelantarse. Primero confirmemos los hechos. Ese mismo día organizamos una prueba de ADN Express en un laboratorio privado. Nos prometieron los resultados en 72 horas, justo antes de la lectura del testamento. Cuando entregamos nuestras muestras, sentí una mezcla extraña de miedo y ansiedad. Sin importar el resultado, mi relación con ambos hombres cambiaría para siempre. Mientras esperaba, intenté averiguar más sobre el testamento de mi abuela. Me puse en contacto con su abogado personal, Bernard Walls, quien no era el mismo abogado de la familia, Harrison Mills. Cuando fui a su oficina, me recibió con amabilidad, pero en cuanto mencioné el testamento, su tono se volvió formal.
Me temo que no puedo discutir los detalles antes de la lectura oficial. Solo quiero saber si mi abuela estaba consciente de lo que hacía al redactarlo. Bernard suspiró. Puedo asegurarle que Eleanor Blackwell tenía la mente completamente clara y sabía exactamente lo que quería. Lo miré fijamente y fui directo al punto. ¿Ella sabía la verdad sobre mi padre biológico? Por un instante, su expresión neutra se rompió. No puedo comentar sobre eso, dijo, con un tono que decía mucho más de lo que parecía, pero Eleanor era una mujer sumamente inteligente, muy pocas cosas se le escapaban. Su respuesta evasiva me lo confirmó. Mi abuela lo sabía, tal vez incluso lo había confirmado por su cuenta. Yo no era hija de Douglas, era hija de James. Ese pequeño triunfo desapareció unas horas después, cuando recibí una carta formal. Harrison Mills había solicitado al tribunal que retrasara la lectura del testamento. Alegaba que había dudas sobre la identidad de los beneficiarios. Douglas se estaba moviendo más rápido de lo que imaginé. Estaba usando todas sus conexiones legales para ganar tiempo y reforzar su caso en mi contra. Llamé de inmediato a Bernard para preguntarle sobre el retraso, pero su secretaria me dio una noticia que me dejó helada. El señor Walsh ha sido hospitalizado de emergencia con neumonía. No estará disponible por un tiempo. Me quedé en silencio. Esto no podía ser una simple coincidencia. Douglas estaba eliminando a todos mis posibles aliados, uno por uno. Sin Bernard y sin los resultados de ADN, iba a entrar a la lectura del testamento en una clara desventaja. Esa noche, mi madre me llamó, alterada. Douglas sabe que te reuniste con James. Está furioso. Jennifer, ten cuidado. Su voz temblaba. Cuando Douglas se siente amenazado, se vuelve peligroso. 2 días antes de la nueva fecha del testamento, recibí un correo electrónico encriptado con los resultados de la prueba de ADN. Con los dedos temblorosos, abrí el documento y busqué la conclusión entre toda la jerga científica. Probabilidad de paternidad, 99. 99.998%. James Blackwell era, sin lugar a dudas, mi padre biológico. Me recosté, sintiendo como las emociones me abrumaban, dolor por la relación que nunca tuve, ira por los años de mentiras, sí, un poco de satisfacción. Ya no era solo una posibilidad en mi cabeza, ahora era una verdad innegable. Douglas, el hombre que me había despreciado toda mi vida, nunca había sido mi padre. Llamé a James de inmediato, contestó con voz contenida, pero llena de emoción. Lo sospeché desde el momento en que me preguntaste, admitió, tienes la sonrisa de Catherine, pero esos son los ojos de los Blackwell. Los ojos de mi madre. Quedamos en vernos antes de la lectura del testamento para planear qué hacer. Ahora tenía la prueba en mis manos, finalmente tenía con qué enfrentar a Douglas. O al menos, eso pensé. Esa noche, recibí un mensaje urgente de Harrison Mills, el abogado de la familia. Pedía verme en su oficina de inmediato. No me gustaba la idea, pero acepté. Mills no era el abogado de Douglas, y su repentino interés me daba curiosidad. Cuando llegué a las oficinas de Mills Associates, todo en el lugar gritaba dinero viejo y discreción. Harrison, un hombre de cabello plateado e impecablemente vestido, me recibió con una sonrisa educada, pero vacía. Jennifer, gracias por venir. Señaló una silla frente a su escritorio. Creo que deberíamos discutir ciertos asuntos antes de la lectura del testamento. Lo miré con frialdad. ¿Te refieres al hecho de que Douglas no es mi padre biológico o a la ridícula petición que presentaste para retrasar la lectura? Su sonrisa se tensó. En realidad, me refiero a la prueba de ADN que tú y James se hicieron. Sentí un escalofrío. ¿Cómo demonios sabía sobre la prueba? Habíamos sido extremadamente cuidadosos. Habíamos sido muy cuidadosos, y aún así, Douglas ya estaba al tanto de la prueba. Está bastante molesto con esta investigación independiente, dijo Harrison con calma. Me pidió que te hiciera una propuesta. Deslizó un documento sobre su escritorio. Era un acuerdo. Si firmaba, renunciaba a cualquier derecho sobre la herencia de Eleanor Blackwell a cambio de un pago único de $250,000. Me reí con incredulidad y empujé el papel de regreso hacia él. Esto es un chiste. Mi abuela me incluyó en su testamento. Harrison asintió, sin perder la compostura. Sí, bajo la idea de que eras hija de Douglas. Ahora sabemos que soy hija de James, lo interrumpí, lo que me hace aún más legítimamente la nieta de Eleanor, más que si fuera hija de Douglas. Le sostuve la mirada. Según Douglas, solo los parientes de sangre merecen la herencia familiar, ¿no?
La expresión de Harrison cambió ligeramente. Hay ciertas complejidades que no conoces, Jennifer. ¿Qué complejidades? Matices legales respecto al fideicomiso de los Blackwell que van más allá de la simple biología. Me crucé de brazos. ¿Y cuáles son esos matices? No puedo discutir los detalles antes de la lectura del testamento, dijo con voz medida, pero te sugiero que pienses bien en esta oferta. Douglas está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger los intereses de la familia. La amenaza estaba clara. Me levanté sin decir más y salí de ahí sin firmar nada. Ahora estaba más decidida que nunca a pelear por lo que me correspondía, pero no podía ignorar la seguridad con la que Harrison hablaba. Si ni siquiera la prueba de ADN le preocupaba, significaba que ellos sabían algo que yo no. Y al día siguiente, lo descubrí. James me llamó temprano por la mañana. Su voz era tensa, llena de furia contenida. Jennifer, acabo de enterarme de algo que cambia todo. James hablaba con voz tensa. Un viejo amigo de la familia, un enfermero que trabajó con mi padre hace años, me contó algo impactante. Hizo una pausa, como si él mismo aún estuviera procesándolo. Douglas, no es un Blackwell de sangre. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? Mis padres lo adoptaron cuando era un bebé. Mi madre tuvo varios abortos espontáneos antes de que decidieran adoptar, pero años después, cuando inesperadamente se embarazó de mí, prefirieron mantenerlo en secreto. No querían que Douglas se sintiera menos hijo que yo. El golpe emocional fue como un puñetazo en el estómago. Si Douglas no era un Blackwell de sangre, entonces, por su propia lógica, él tampoco tenía derecho a la herencia. ¿Douglas sabe la verdad?, pregunté con la voz tensa. No lo creo. Nuestros padres se llevaron el secreto a la tumba. James suspiró. Pero Eleanor pudo haberlo sabido. Mi madre y ella eran muy cercanas. Todo cobró sentido de golpe. Por eso Harrison estaba tan seguro cuando me ofreció el trato. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Debe haber algo en el testamento o en los documentos del fideicomiso que especifique que la herencia solo puede pasar a los Blackwell de sangre. James asintió. Exactamente. Revisé copias del fideicomiso original de la familia. Hay una cláusula muy clara que dice que solo los descendientes directos por sangre pueden heredar la parte principal del patrimonio. Me quedé helada. Entonces, Douglas solo estaba protegido porque lo adoptaron legalmente. Sí, pero al insistir en que la herencia depende de la biología, se metió en su propia trampa. Técnicamente, acaba de descalificarse a sí mismo. La ironía era casi demasiado perfecta. Douglas había intentado desheredarme cuestionando mi sangre Blackwell, pero si se descubría que él mismo no lo era, podría perderlo todo. ¿Y qué hacemos con esta información?, pregunté. James se quedó en silencio unos segundos, pensando. Depende de lo que tú quieras, Jennifer. Lo que Douglas se merece y lo que es mejor para nuestra familia, pueden ser cosas muy diferentes. Me tomé un momento para procesarlo. Creo que las personas que insisten tanto en la sangre pura deberían vivir bajo sus propias reglas, ¿no crees? James asintió lentamente. El día de la lectura del testamento amaneció fresco y despejado. Era otoño en Filadelfia, y los árboles alrededor de la mansión de la abuela brillaban en tonos rojos y dorados. La familia ya se estaba reuniendo cuando llegamos James y yo, temprano. Nuestro secreto compartido era un arma poderosa, pero frágil. Aún no sabíamos cómo usarla. Harrison Mills estaba en la cabecera de la mesa del comedor, con una cartera de cuero abierta frente a él. Los familiares Blackwell ocupaban sus lugares en las sillas de respaldo alto. Douglas se sentó justo enfrente de mí, su postura irradiaba seguridad. Con mis hermanos a sus lados, se notaban incómodos, pero claramente estaban ahí para apoyarlo. Antes de comenzar, Harrison aclaró la garganta y dijo: «Debo hablar sobre un asunto delicado relacionado con la elegibilidad para la herencia». Douglas se acomodó en su asiento con una sonrisa de satisfacción y me lanzó una mirada triunfal. Hemos recibido información de que algunos beneficiarios nombrados en el testamento de Eleanor Blackwell podrían no calificar bajo las reglas de linaje del fideicomiso familiar original. Sentí la mano de mi madre buscar la mía bajo la mesa y apretarla con fuerza. Harrison siguió hablando con su tono profesional y pausado. Como saben, la herencia de Eleanor se divide en dos partes: los bienes que manejaba por cuenta propia y los que están bajo el fideicomiso familiar, establecido por su padre. El fideicomiso exige que los beneficiarios sean descendientes de sangre de los Blackwell. Harrison apenas había terminado de hablar cuando Douglas intervino con una voz tranquila pero firme. Por eso mismo tenemos que hablar sobre Jennifer.
Se acomodó en su asiento y miró a su alrededor con fingida preocupación. Recientemente obtuve información que confirma que no es mi hija biológica, por lo tanto, no tiene derecho a la herencia de los Blackwell. Un murmullo recorrió la mesa. Sentí que todos los ojos se posaban en mí. James y yo intercambiamos miradas. Nuestro plan, cuidadosamente preparado, se estaba viniendo abajo por el ataque sorpresa de Douglas. Tengo pruebas de ADN. Empujó una carpeta hacia Harrison. Aquí se confirma que Jennifer no es mi hija biológica. Según las reglas del fideicomiso, no califica para recibir nada. Mi corazón latía con fuerza mientras Harrison revisaba los documentos. Habíamos planeado hablar de la paternidad en nuestros propios términos, pero Douglas nos había tomado la delantera con sus propias pruebas. Pruebas que yo nunca había autorizado ni proporcionado. Respiré hondo para mantenerme firme y pregunté, ¿puedo saber cómo obtuvo mi ADN para esta prueba? Douglas sonrió con frialdad. De tu vaso de agua en nuestra última cena familiar. Bastante fácil, en realidad. James reaccionó de inmediato. Eso es ilegal. No puedes hacer una prueba de ADN sin su consentimiento. Harrison levantó una mano, interrumpiéndolo con su tono neutral. No tiene relevancia para la herencia. La ciencia es sólida, sin importar cómo se obtuvieron las muestras. Sentí como nuestro plan se tambaleaba. Si Harrison aceptaba la prueba de Douglas sin cuestionar su legalidad, perderíamos la oportunidad de exponer la verdad en nuestros propios términos. No podía dejar que eso pasara. Yo también tengo pruebas sobre la línea de sangre. Mi voz sonó fuerte y clara mientras sacaba un sobre de mi bolso. Aquí está la prueba de ADN que confirma que James Blackwell es mi padre biológico. La habitación se llenó de exclamaciones de sorpresa. Douglas se puso rojo de furia y volteó a ver a mi madre, pero ella sostuvo su mirada sin inmutarse. Esto no cambia nada, intervino Harrison después de revisar los documentos que presentamos. El fideicomiso exige que la sangre Blackwell de la línea directa de Eleanor pase a sus herederos legítimos a través de su hijo Douglas. Era justo la oportunidad que necesitábamos. James se levantó lentamente, atrayendo la atención de todos. Creo que es momento de revisar con precisión el lenguaje del fideicomiso, dijo con calma. Hasta donde entiendo, se requiere que los beneficiarios sean descendientes de sangre de Harold Blackwell, el padre de Eleanor. Si eso es correcto, entonces tenemos un problema muy serio. Harrison frunció el ceño. ¿Qué problema? James miró a su alrededor y luego habló con firmeza. Douglas no es biológicamente un Blackwell. El silencio en la sala fue absoluto. Douglas se quedó pálido. Eso es un absurdo, balbuceó, todavía en shock. Una mentira desesperada. James no titubeó. Tengo los registros de adopción. Sacó otro folder de su portafolio, y la confirmación de ADN. Dejó los documentos sobre la mesa y añadió. Si vamos a aplicar estrictamente la prueba de linaje, como insiste Douglas, entonces yo soy el único hijo biológico de Eleanor, y Jennifer, como mi hija biológica, es su única nieta de sangre. Harrison se quedó en silencio mientras revisaba los documentos. Se notaba su incomodidad, como si estuviera dividido entre su lealtad a Douglas y su obligación profesional. De repente, Douglas se puso de pie de un salto, su cara encendida de rabia. Esto es ridículo, gritó, no voy a tolerar estas calumnias. Tú fuiste el que insistió en que solo los parientes de sangre merecen la fortuna de los Blackwell, le recordé en voz baja. ¿Te estás echando para atrás ahora? Douglas apenas abrió la boca para responder cuando las puertas de la biblioteca se abrieron. Todos volteamos a ver, y ahí estaba Bernard Walls, el abogado personal de mi abuela. Se veía frágil, pero su mirada determinada no dejaba dudas de que aún tenía mucho que decir. Apoyado en su bastón, avanzó con calma. Disculpen la tardanza, dijo, asintiendo en mi dirección. Creo que mi presencia es necesaria para esta lectura. La incomodidad en el rostro de Harrison nos confirmó lo que ya sospechábamos. La repentina aparición de Bernard amenazaba con derrumbar cualquier estrategia legal que Douglas hubiera planeado en su ausencia. Me gustaría revisar los documentos antes de continuar. A pesar de su tono sereno, su mirada experimentada captó de inmediato la tensión en la sala. Douglas, que hasta ese momento había mantenido una actitud confiada, ahora parecía realmente asustado. Lo que sea que él y Harrison hubieran tramado, estaba desmoronándose rápidamente, pero la desesperación lo volvía impredecible y potencialmente peligroso. Bernard se acomodó las gafas y comenzó a leer las páginas finales del testamento de la abuela con una voz firme y autoritaria. Antes de abordar la distribución de la herencia, hay algo más que debemos atender. Eleanor Blackwell me instruyó que leyera esta carta en caso de que surgieran dudas sobre el linaje durante este proceso.
Sacó un sobresellado con el escudo de los Blackwell grabado en un papel grueso y elegante. La habitación se quedó en completo silencio cuando Bernard abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. A mi querida familia reunida aquí, si esta carta está siendo leída, significa que el secreto que he guardado durante décadas finalmente ha salido a la luz. Siempre supe que Douglas no nació con sangre Blackwell, sino que fue recibido en nuestra familia a través de la adopción, un acto de amor de mi esposo y mío, después de años de sufrimiento. Desde el momento en que la sostuve por primera vez, supe que Jennifer era la hija biológica de James. Una abuela reconoce su propia sangre. El fideicomiso Blackwell, creado por mi padre, exige un vínculo de sangre para la herencia principal. Anticipando posibles conflictos, reestructuré mis bienes personales, que representan la mayor parte de lo que hoy llaman la fortuna Blackwell, para reflejar mis verdaderos deseos, en lugar de aferrarme a ideas anticuadas sobre la pureza del linaje. Douglas, has sido mi hijo en todo lo que realmente importa, pero la forma en que trataste a Jennifer, la hija de tu hermano, ha mostrado un carácter que deshonra el apellido Blackwell, el mismo que proteges con tanto celo. Por insistir tanto en que solo los lazos de sangre cuentan, te has descalificado de lo que más codicias. Bernard hizo una pausa y miró directamente a Douglas, cuyo rostro se había puesto completamente pálido. Siguiendo las instrucciones explícitas de Eleanor, continuó Bernard, y considerando la evidencia de ADN presentada hoy, que confirma tanto la adopción de Douglas como la paternidad de Jennifer, la distribución será la siguiente. Los bienes del fideicomiso, que exigen un linaje directo Blackwell, pasan a James Blackwell y su hija biológica, Jennifer. El resto del patrimonio personal será distribuido según las disposiciones específicas que se detallan en estos documentos. Douglas se lanzó hacia los papeles, pero Bernard los apartó con calma. Lo prometiste, gritó Douglas, con la desesperación rompiendo su máscara de serenidad. Dijiste que solo los parientes de sangre merecen la fortuna. No, lo corregí en voz baja. Eso lo dijiste tú. Yo solo te pregunté si cumplirías tu palabra al respecto, y prometiste que lo harías. La verdadera justicia de ese momento no estaba en la herencia en sí, sino en ver cómo la realidad cuidadosamente construida de Douglas se desmoronaba bajo el peso de sus propias palabras. La lectura del testamento se sintió como el acto final de una tragedia griega. Douglas, atrapado por sus propias acciones, salió furioso de la mansión, gritando amenazas de demandas legales que todos sabíamos que no llegarían a nada. Harrison Mills lo siguió, con su reputación hecha pedazos después de que Bernard revelara que había ocultado deliberadamente los registros de adopción. Mis hermanos, impactados por todo lo que acababan de descubrir, se acercaron con incertidumbre. Thomas, siempre el más sensible, fue el primero en hablar. No tenía idea de nada de esto, dijo en voz baja. Todos esos años, la forma en que te trató ahora tiene sentido, y de la peor manera. William asintió con seriedad. Por si sirve de algo. Siempre has sido nuestra hermana, eso no ha cambiado. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Douglas los había moldeado de distintas maneras, pero tal vez, con el tiempo, había algo en nuestra relación que aún podía salvarse. Después se acercó mi madre. En su rostro se mezclaban el alivio y la incertidumbre. Debí habértelo dicho hace años, murmuró. Solo intentabas protegerme, la interrumpí suavemente. Ahora lo entiendo. La conversación más importante llegó esa misma noche. James y yo nos sentamos en el estudio de la abuela, rodeados de libros y recuerdos de una historia familiar que ahora estábamos reescribiendo en nuestras mentes. ¿Qué harás ahora?, preguntó, con el peso de los años perdidos reflejado en su voz. Construir algo nuevo, respondí sin dudar. No podemos recuperar el tiempo que perdimos, pero tal vez podamos crear algo mejor para el futuro. Sonrió de una forma tan parecida a la mía que me pregunté cómo no lo había notado antes. Me encantaría eso. Mientras seguíamos hablando esa noche, compartiendo historias y descubriendo conexiones, sentí la presencia de mi abuela en la habitación, su sabiduría, su visión, su certeza absoluta de que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Ella lo había planeado todo con precisión, asegurándose de que se hiciera justicia sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Al final, Douglas no cayó por lo que hice, sino por lo que realmente era cuando se vio acorralado. Pasó años haciéndome sentir como una extra en la familia, sin sospechar nunca que el verdadero extraño siempre había sido él. La ironía era perfecta y suficiente. Miré hacia el futuro, un futuro en el que por fin tenía a un padre que realmente quería que formara parte de su vida. Me di cuenta de que esa era la mayor herencia de todas.